Hola, ¿qué tal, vitoleros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 36 de cálculo integral de la guía del IPN 2020. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al otro canal que tenemos, Virtual Universitario, en el cual vamos a estar subiendo videoclases de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Por otro lado, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor a beneficios exclusivos. Por ejemplo, en una de estas donaciones tenemos un chat en el cual resolvemos dudas y preguntas. Y ya por último, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos a comenzar con este ejercicio. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral por este método? Bueno, primero voy a volver a escribir esa integral que nos están dando, que es la integral de x al cuadrado menos 6x menos 11 entre x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 3. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste este método de integración por fracciones parciales? Pues este generalmente se utiliza cuando el integrando es una función racional, es decir, un cociente de polinomios, justo como lo que aquí nos están dando. Bueno, pues a continuación voy a escribir esta función racional para descomponerla en fracciones parciales. Ahora debemos de verificar que el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador. Y de hecho, pues esto lo cumple, ya que el exponente más grande que aparece en nuestra variable en el polinomio del numerador es 2, y esto nos indica entonces que aquí tenemos un polinomio de segundo grado. Mientras que en el polinomio del denominador, el exponente más grande que aparece en nuestra variable es 3, por lo tanto aquí tenemos un polinomio de grado 3 o de tercer grado. Y eso significa entonces, y de acuerdo a esto, que el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador. Y aquí, ya que verificamos esto, ahora sí podemos continuar. ¿Qué es lo que sigue? En ocasiones, el polinomio que aparece en el denominador ya nos los dan factorizado, es decir, como un producto de ciertos factores. En este caso no tenemos factorizado el denominador, por lo tanto es lo que voy a realizar a continuación. Factorizar el polinomio que nos aparece aquí en el denominador, que es el siguiente. Tenemos x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 3. Bien, amigos, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para factorizar este polinomio? Pues primero debemos de darnos cuenta que tenemos 4 términos. Y siempre que queramos factorizar un polinomio, primero debemos de verificar si este se puede factorizar, ya sea por factor común por agrupación o algún otro método de factorización. De hecho, pues aquí, si observamos, si tomamos parejas de términos, por ejemplo, estos dos y después estos dos, podemos observar lo siguiente. Para estos dos tenemos un factor en común que es x al cuadrado. Por lo tanto, este factor común lo voy a escribir al inicio, después voy a abrir un paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a escribir en este paréntesis? Pues aquí lo que me queda es x, ya que al multiplicar x al cuadrado por x me da este x al cubo. Después tenemos más, y como aquí ya quité x al cuadrado, pues únicamente me queda el número 3. Y fíjense muy bien, esto que tenemos en este paréntesis, pues se parece mucho a estos dos términos que todavía nos quedan. Y pues entonces aquí esto nos indica que vamos por buen camino, porque además cada uno de estos términos que todavía nos quedan tienen también algo en común, que de hecho únicamente es el signo. Por lo tanto, este lo voy a escribir primero, el signo que tienen en común, y después voy a abrir un paréntesis. ¿Y qué voy a escribir en este paréntesis? Pues x, y en lugar de tener menos 3, pues voy a escribir más 3, ya que si multiplico este signo por cada uno de estos términos, obtengo estos dos términos que tengo en este lado. Y si observamos aquí, ahora nos quedan estos dos términos, este grandote
y este otro. Y estos tienen también algo en común, que son los paréntesis. Pues aquí tenemos x más 3 y también en este otro. Por lo tanto, también lo podemos volver a factorizar por factor común. Y escribo primero ese factor común que tienen estos dos términos, que es el paréntesis x más 3. Y a continuación voy a escribir otro paréntesis y aquí voy a agregar esta x al cuadrado. Después aquí tenemos este menos y aquí voy a escribir el número 1. Ya que si desarrollamos o multiplicamos este paréntesis por cada uno de estos términos, pues voy a obtener lo que tenía anteriormente. Y ahora ya hemos terminado de factorizar o todavía no. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues todavía no hemos factorizado por completo este polinomio. ¿Y esto por qué? Fíjense bien, en este paréntesis ya tenemos un factor lineal, pero acá tenemos un factor en el cual tiene un término al cuadrado. Entonces puede que este todavía lo podamos factorizar. Y de hecho sí se puede factorizar todavía más. Y esto por lo siguiente. Aquí tenemos nuestra variable al cuadrado y después se le está restando un número que en este caso es el número 1. Y el número 1 tiene de hecho raíz cuadrada exacta. ¿Pero por qué estoy mencionando esto? Porque sabemos que si nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, esto yo lo puedo factorizar de la siguiente manera. Bueno, lo voy a escribir un poquito más para acá. Como la multiplicación de dos paréntesis en el cual al inicio de cada uno de estos voy a escribir la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de a al cuadrado pues es a. A uno le voy a escribir más y a otro menos o al revés, eso no importa. Y a continuación voy a escribir la raíz cuadrada del segundo término. Acuérdense que aquí omitiendo el signo, únicamente me tomo este número como tal positivo. Tenemos raíz cuadrada de b al cuadrado, pues es b, y lo escribo como segundo término de cada uno de estos paréntesis. Y justamente esto que tenemos aquí es de esta forma. Por lo tanto, pues este lo podemos factorizar de esa manera. Entonces vuelvo a escribir el primer factor, que es x más 3, y a continuación pues voy a escribir los dos paréntesis que le van a estar multiplicando entre sí. Y de acuerdo a esto, voy a escribir al inicio la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, después en uno más y en otro menos, o al revés, como ya comenté, esto no importa. Ahora la raíz cuadrada de 1 pues es igual a 1, y esto lo voy a escribir como segundo término de cada uno de estos paréntesis. Y con esto entonces, si observamos, ya hemos factorizado por completo este polinomio que tenemos aquí. Bien amigos, pues como ya han observado, aquí sí va a ser muy importante recordar todos los métodos de factorización, ya que pues esto nos va a ayudar a factorizar los polinomios que tengamos en el denominador de nuestra fracción. Bien, y ya que tenemos esto, entonces esta función racional la puedo escribir de la siguiente manera. Bien, pues voy a escribir el mismo numerador, que es x al cuadrado menos 6x menos 11, y en el denominador pues voy a escribir la factorización de este polinomio, que es lo que tengo en este lado. X más 3 por x más 1 y por x menos 1. Bueno, pues únicamente voy a estar trabajando con esta función racional, en el cual ya tenemos factorizado el denominador. Ahora, ¿cómo vamos a descomponer esto en fracciones parciales? Pues primero debemos de ver a qué caso le corresponde. ¿Y esto cómo vamos a saber? Bueno, pues vamos a ver los factores que tenemos en el denominador. Si observamos, tenemos 3 factores. Además, cada uno de estos factores son lineales, pues el mayor exponente que aparece en nuestra variable es 1. Pero fíjense bien, en cada uno de estos factores. Además, todos estos son diferentes, por lo tanto tenemos el caso de factores lineales no repetidos o diferentes. De hecho, si quieren saber los demás casos que tenemos, pueden ver la lista de reproducción que tenemos de este tema. El link se los voy a dejar en la descripción de este video. Bueno, pues como tenemos
en este caso, 3 factores lineales no repetidos, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues voy a escribir 3 fracciones que se van a estar sumando. Y en el denominador de cada una de estas fracciones voy a escribir cada uno de estos factores. Por ejemplo, en la primera voy a escribir x más 3, en la segunda pues el siguiente factor, que es x más 1, y en la última el tercer factor, que es x menos 1. Aquí también no importa el orden en que ustedes escriban cada uno de estos factores. Al final pues se va a llegar al mismo resultado. Entonces pues no se preocupen por eso. Ahora observemos, o como ya había comentado, cada uno de estos factores son lineales, es decir, tenemos un polinomio de primer grado. Y eso significa entonces que como numerador de cada una de estas fracciones vamos a escribir un polinomio de grado 0. ¿Pero qué significa un polinomio de grado 0? Pues un polinomio de grado 0 es una constante, ya que si nosotros tenemos una constante por nuestra variable, que en este caso es x, con exponente 0, recuerden que el exponente más grande de nuestra variable que aparece nos va a indicar el grado de ese polinomio. Entonces, si yo tengo algo como esto, ¿cuál es el exponente más grande que aparece de nuestra variable? Es 0. Por eso es que tenemos un polinomio de grado 0. Y de hecho, también por lo siguiente, siempre que tengamos alguna cantidad con exponente 0, pues esto va a ser igual a 1, excepto cuando aquí tengamos 0 a la 0. Eso no está definido. Pero en este caso podemos decir que x a la 0 es igual a 1 y 1 multiplicado por la constante pues es igual a la constante. Por eso es que un polinomio de grado 0 corresponde a una constante y es lo que voy a escribir como numerador de cada una de estas fracciones. Y aquí, por ejemplo, a esta le voy a llamar a esta b y a esta c. O pueden utilizar la letra que a ustedes más les guste, pero pues deben de escribirlas diferentes. Bueno, pues antes de continuar, nada más recuerden que esta función racional que tenemos aquí, en donde el denominador ya está factorizado, es exactamente igual a esta función racional que aparece en este integral. Bueno, entonces esto lo voy a borrar recordando eso. Y esto lo voy a escribir en este lado. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué voy a realizar a continuación? Pues lo que sigue es realizar esta suma de estas 3 fracciones. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a tomar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso, como los denominadores son diferentes, pues ese mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos 3 factores. Entonces los escribo como denominador de esta fracción. Y ahora voy a realizar lo siguiente. Me voy a tomar todo este denominador, que es x más 3 por x más 1 por x menos 1. Y esto lo voy a dividir entre el denominador de mi primer fracción, que es x más 3. Y aquí, si observan, este paréntesis se va a simplificar con este otro. Y así lo único que nos queda es que esto es igual a x más 1 por x menos 1. Y este resultado pues lo voy a multiplicar por el numerador de esta primera fracción. Y así nos queda a que multiplica a x más 1 por x menos 1. Después tenemos más. Y realizo exactamente el mismo procedimiento para las otras 2 fracciones que me quedan. Entonces, si divido ahora este producto de 3 factores entre este denominador, lo que se va a cancelar o eliminar es el paréntesis x más 1. Y así únicamente me queda x más 3 por x menos 1. Y esto lo voy a multiplicar por b. Entonces escribo b que multiplica a x más 3 por x menos 1. Y hago exactamente lo mismo para la otra fracción. Entonces tenemos más. Y ahora si divido la multiplicación de estos 3 factores entre x menos 1, pues se va a cancelar ahora x menos 1. Y únicamente me van a quedar estos 2. Y estos los voy a multiplicar por c.
Entonces escribo c que multiplica a x más 3 por x más 1. Bueno, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues lo que comúnmente se hace es lo siguiente. Debemos desarrollar cada uno de estos productos de binomios que nos han quedado y después agrupar en factores en común. Es decir, lo que tenga, por ejemplo, x al cuadrado, lo que contenga la variable x y el término independiente. Después vamos a igualar con el numerador de esta otra fracción y vamos a igualar coeficiente a coeficiente y después de ahí establecer un sistema de ecuaciones. Aquí nuestras incógnitas pues van a ser a, b y c. Entonces nos va a quedar allí un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a determinar, que de hecho es lo que buscamos. Y pues esto es muy largo de realizar. Pero aquí yo les voy a dar el siguiente truco, el cual van a poder aplicar, pero cuando tengan aquí factores lineales no repetidos, que de hecho, pues esto lo cumple. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Fíjense bien. Voy a tomar, bueno, antes de continuar, observamos que el denominador de esta fracción es exactamente el mismo que el denominador de esta otra. Por lo tanto, eso significa que los numeradores deben de ser iguales. Entonces, únicamente me voy a enfocar en los numeradores. Ahora, fíjense muy bien. Vamos a ver cada uno de estos paréntesis que tenemos aquí. Y nos vamos a preguntar para qué valor de x se hace 0 cada uno de estos paréntesis. Este de aquí, por ejemplo, se hace 0 cuando x es igual a menos 3. Pues aquí nos va a quedar menos 3 más 3, pues es igual a 0. O lo que pueden hacer también es igualar cada uno de esos paréntesis a 0 y después despejar la variable x. Entonces de aquí, como el número 3 se encuentra sumando en este lado, pues pasa al otro restando. Y obtenemos justamente lo que ya había comentado de que x es igual a menos 3. Bueno, entonces ahora este otro paréntesis se hace 0 cuando x es igual a menos 1. Y este otro se hace 0 cuando x es igual a 1. Y aquí se estarán preguntando, pero ¿esto para qué nos va a servir? Pues fíjense muy bien qué es lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, si yo me tomo este primer valor, que es x igual a menos 3. Este lo voy a sustituir donde me aparezca esta variable, tanto en el numerador de la fracción que tenemos en el lado izquierdo de la igualdad, como en el numerador de la fracción que aparece en el lado derecho. Y fíjense muy bien qué es lo que sucede. Entonces acá, en lugar de tener x al cuadrado, pues voy a escribir menos 3 al cuadrado. Después menos 6, que multiplica a x, pero en este caso x es igual a menos 3, y esto menos 11. Sustituyo también en el lado derecho y me queda a, que multiplica ¿a quién? A x más 1, pero en este caso x es menos 3, entonces escribo menos 3 más 1. Después aquí en lugar de x también escribo menos 3, pero en este caso me queda menos 1. Para este otro tengo más b, que multiplica, y aquí en lugar de x escribo menos 3, entonces me queda menos 3 más 3. Y luego acá que multiplica a x menos 1, es decir, menos 3 menos 1. Bueno, y aquí ya no me queda espacio para escribir el siguiente término, pero eso lo voy a escribir en esta parte. Entonces tengo más c, que multiplica ¿a quién? A x más 3, pero en este caso x es igual a menos 3, y escribo más 3, y esto multiplica a x, que sigue siendo menos 3, más 1. Y aquí observemos qué es lo que sucede. Pues en particular, para este paréntesis tenemos menos 3 más 3, pues esto nos da igual a 0. Y eso significa entonces que como aquí nos queda 0, al multiplicarlo por este factor y este otro, pues todo esto se va a eliminar. Y va a suceder exactamente lo mismo con este otro. Y así lo que nos queda en el lado izquierdo de esta igualdad es lo siguiente. Tenemos menos 3 al cuadrado
es igual a 9, después menos 6 por menos 3 es igual a más 18, y después nos queda menos 11. Y acá en este lado, simplificamos cada uno de los paréntesis, y para este primer paréntesis nos queda menos 3 más 1, pues es menos 2, y este otro nos queda menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Entonces aquí al multiplicar me queda menos 2 por menos 4 es igual a más 8 multiplicado por A. O dicho de otra manera, 8A. Y fíjense bien, aquí ya me quedó algo muy sencillo para obtener el valor de A. Pues aquí tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. Y esto pues ya me va a ayudar para determinar el valor de A. Bueno, aquí nada más voy a borrar esta parte. Bueno, pues voy a continuar en este lado y voy a realizar las operaciones que me aparecen en el lado izquierdo. Y tenemos 18 menos 11 es igual a 7 y 7 más 9 es igual a 16. Entonces tenemos 16 igual a 8A. Y de aquí despejamos A. Entonces el número 8 que se encuentra multiplicando en el lado derecho va a pasar al lado izquierdo dividiendo. Y así nos queda 16 entre 8 es igual a A. Y por último, 16 entre 8 es igual a 2. Y esto igual a A. Por lo tanto, si observan, con esto ya hemos obtenido el valor de A. Es decir, A es igual a 2. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para obtener los valores de las otras dos constantes, de B y de C. Ahora voy a sustituir el valor de x igual a menos 1. Y tenemos en el lado izquierdo, bueno, de hecho, acuérdense que únicamente estamos trabajando con los numeradores. Entonces tenemos x al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, menos 6, que multiplica a x, es decir, menos 1, y después menos 11. Y esto va a ser igual a, que ya lo conocemos, pero lo voy a seguir trabajando de esta manera. Y ahorita van a ver por qué. A, que multiplica a x, es decir, menos 1 más 1. Después esto va a multiplicar a x menos 1, es decir, menos 1 menos 1. Después tenemos más b, que va a multiplicar ¿a quién? A x más 3, es decir, menos 1 más 3. Y esto a su vez va a multiplicar a x menos 1, es decir, menos 1 menos 1. Después tenemos más c, que multiplica a x más 3, es decir, menos 1 más 3. Y esto a su vez va a multiplicar a x más 1, que es menos 1 más 1. Y si observamos, en particular, para este paréntesis y este otro, aquí nos va a quedar menos 1 más 1, pues esto nos va a dar 0. Entonces significa que todo esto va a desaparecer, al igual que todo este término. Y con esto entonces tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo, menos 1 al cuadrado, pues es igual a 1. Después menos 6 por menos 1 es igual a más 6. Y después nos queda menos 11. Igual, acá, ¿qué es lo que nos queda? Voy a simplificar cada uno de estos paréntesis y aquí tenemos menos 1 más 3 es igual a 2 y acá menos 1 menos 1 es igual a menos 2. Y 2 por menos 2 es igual a menos 4 y menos 4 por b pues es igual a menos 4b. Bueno, aquí voy a borrar esta parte. Y ya de aquí pues lo que me queda es despejar el valor de b. Primero voy a simplificar en el lado izquierdo. Y tenemos 1 más 6 pues es igual a 7. Y 7 menos 11 es igual a menos 4. Entonces tenemos menos 4 es igual a menos 4b. Ahora despejo b y como este menos 4 se encuentra multiplicando, pues va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Y nos queda menos 4 entre menos 4 igual a b, pero menos 4 entre menos 4 pues es igual a 1. Entonces con esto tenemos que b es igual a 1. Bueno, pues voy a borrar esto que ya hemos obtenido. Y por último voy a realizar el mismo procedimiento. Pero ahora voy a sustituir x igual a 1. Y tenemos entonces en el lado izquierdo
1 al cuadrado, menos 6, que multiplica a 1, y esto menos 11, y en el lado derecho tenemos a, que multiplica a ¿quién? A x más 1, es decir, 1 más 1, y esto va a multiplicar a 1 menos 1. Después tenemos más b, que multiplica a x más 3, es decir, 1 más 3, y esto va a multiplicar a x menos 1, es decir, 1 menos 1. Después tenemos más c, que multiplica a x más 3, es decir, 1 más 3, y esto va a multiplicar a x más 1, que en este caso sería 1 más 1. Y si observamos, aquí en este paréntesis tenemos 1 menos 1, y 1 menos 1 pues va a ser igual a 0, entonces todo esto va a desaparecer, y acá sucede lo mismo. Y con esto entonces tenemos lo siguiente. Voy a simplificar en el lado izquierdo y nos queda 1 al cuadrado, pues es igual a 1, después menos 6 por 1 es igual a menos 6, menos 11, y aquí ¿qué es lo que nos queda? En este paréntesis, 1 más 3 es igual a 4, y después aquí 1 más 1, pues es igual a 2, y después 2 por 4 es igual a 8, y por c, pues nos queda 8c. Bueno, pues voy a continuar y voy a simplificar en el lado izquierdo, y tenemos 1 menos 6 es igual a menos 5, menos 5 menos 11 es igual a menos 16, igual a 8c. Después este 8 que se encuentra multiplicando en este lado va a pasar al lado izquierdo dividiendo, y nos queda menos 16 entre 8 es igual a 6. Aquí menos entre más es menos, y 16 entre 8 es igual a 2. Y eso significa entonces que c es igual a menos 2. Y si observan, pues con esto ya hemos obtenido los valores de estas constantes. Entonces esto pues lo puedo escribir de la siguiente manera. Vamos a tener que va a ser igual a, que como tuvimos aquí, es igual a 2 entre x más 3, más b, que es igual a 1 entre x más 1, más c, que es igual a menos 2. Pero menos por este más, pues me da menos, entonces aquí en lugar de tener más voy a escribirlo, voy a escribir menos, y esto entre x menos 1. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido pues ya es la descomposición en fracciones parciales de esta función racional. Y con esto entonces, ahora sí, tenemos que este integral pues va a ser igual a ¿quién? En lugar de escribir esta función racional, voy a escribir su descomposición en fracciones parciales, es decir, lo que tenemos en el lado derecho de esta igualdad. Entonces escribo 2 entre x más 3 más 1 entre x más 1 menos 2 entre x menos 1. Bueno, y entonces ahora pues esto es lo que voy a integrar, que de hecho pues ya es mucho más sencillo que lo que teníamos originalmente. Y pues esto que tenemos aquí ya no lo vamos a necesitar. Ahora, por propiedades de integrales, como tenemos aquí tres términos, pues va a ser la integral de cada uno de estos términos. Y tenemos primero la integral de 2 entre x más 3, y como este 2 es una constante que va a estar multiplicando, pues lo puedo sacar de la integral. Entonces esto va a ser igual a 2 que multiplica a la integral de 1 entre x más 3 diferencial de x. Después tenemos más la integral de 1 entre x más 1 diferencial de x. Y para esta otra también voy a sacar la constante que se encuentra en el numerador de la fracción. Y entonces escribo menos 2 que multiplica a la integral de 1 entre x menos 1. Ahora, para calcular cada una de estas integrales que nos ha quedado, voy a utilizar la siguiente fórmula de integración, que de hecho pueden llegar a ella realizando un cambio de variable. Pero aquí ya les voy a escribir el resultado. Si nosotros tenemos la integral, por ejemplo, del diferencial, lo voy a escribir de la siguiente manera. De 1 entre u más o menos una constante, aquí es importante que nuestra variable sea positiva, diferencial de u, pues esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de lo que tenemos aquí en el denominador, u más o menos nuestra constante.
Bueno, ahí más la constante de integración si tenemos una integral indefinida. Entonces, si observamos, cada una de estas integrales que nos ha quedado tiene exactamente esta forma. Nada más debemos de verificar que nuestra variable aparezca positiva. Aquí aparece con signo positivo, aquí también y aquí también. Por lo tanto, directamente podemos aplicar esa fórmula de integración. Y entonces, esto va a ser igual a 2 que multiplica a la integral de 1 entre x más 3. Entonces, la integral de esto, de acuerdo a esa fórmula, pues va a ser igual al logaritmo natural de x más 3. Después tenemos más, y de nuevo aplicando esta fórmula, pues eso va a ser igual al logaritmo natural de x más 1. Después tenemos menos 2, y esto va a multiplicar al resultado de esta integral. Y de nuevo, aplicando esta fórmula de integración, pues esto va a ser igual a la integral del logaritmo natural de x menos 1. Bueno, aquí creo que lo dije mal, pues esta integral va a ser igual a el logaritmo natural de x menos 1, por eso es que lo escribí de esta manera. Bueno, y aquí, como ya no tenemos símbolos de integración, pues debo de agregar mi constante de integración. Y prácticamente esto que hemos obtenido, pues ya es el resultado de esta integral. Sin embargo, aquí esto se puede simplificar aún más, y para eso vamos a aplicar propiedades de logaritmos. Bueno, y primero, si observamos, este primer término y este tercer término tienen un factor en común, que es el número 2. Por lo tanto, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. 2 que multiplica a el logaritmo natural de x más 3 menos el logaritmo natural de x menos 1. Bueno, más este otro logaritmo natural de x más 1 y más mi constante de integración. ¿Y esto por qué lo realicé de esta manera? Pues tenemos una propiedad de logaritmos que nos dice que si nosotros tenemos el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b, esto lo podemos escribir como un solo logaritmo de la siguiente manera. Va a ser igual al logaritmo natural de a entre b. Entonces, comparando esto que acabo de escribir con lo que tenemos en este paréntesis, en este caso, x más 3 pues va a ser igual a y x menos 1 va a ser igual a b. Y con esto entonces tenemos que esto va a ser igual a 2 que multiplica al logaritmo natural de a entre b. Es decir, de x más 3 entre x menos 1. Después tenemos más el logaritmo natural de x más 1 más mi constante de integración. Y a continuación, para este primer término voy a aplicar la siguiente propiedad de logaritmos, que nos dice que si nosotros tenemos una constante, un número, multiplicado por el logaritmo natural de cierta cantidad, pues esto va a ser igual al logaritmo natural de este argumento que es a, con exponente el número que tenemos aquí multiplicando, justamente como lo que tenemos en este lado. Pues en este caso n va a ser igual a 2 y todo esto que tenemos dentro de este paréntesis pues va a corresponder a a. Entonces, de acuerdo a eso que acabo de comentar, pues esto va a ser igual al logaritmo natural de, bueno, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Sí, porque toda esta fracción es el argumento del logaritmo natural. Por eso es que lo escribí así. Bueno, aquí debo de agregar más el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 más c. Bueno, pues ya casi terminamos. Bueno, aquí voy a hacer un poquito de espacio. Y a continuación voy a volver a escribir este primer término que es el logaritmo natural. Y aquí tenemos esta fracción elevada al cuadrado, entonces eso significa que debemos de elevar el numerador y el denominador al cuadrado. Y como estoy elevando al cuadrado, pues ya puedo quitar los símbolos de valor absoluto y simplemente escribir paréntesis. Es decir, vamos a tener logaritmo natural de x más 3 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado, ya que recuerden que el valor absoluto de una cantidad siempre nos va a dar un número positivo.
Y de hecho también si elevamos cualquier número al cuadrado siempre nos va a arrojar un número positivo. Por eso es que aquí puedo quitar las barras de valor absoluto. Bueno, después tenemos más ese otro logaritmo natural. Y finalmente voy a aplicar la siguiente propiedad de logaritmos, que nos dice que si nosotros tenemos el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B, esto va a ser igual al logaritmo natural de A por B. En este caso, fíjense bien, aquí tenemos la suma de estos dos logaritmos y todo lo que se encuentra dentro de este corchete va a corresponder a A y este otro va a corresponder a B. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que esto va a ser igual a un solo logaritmo, es decir, vamos a tener el logaritmo natural de ¿quién? De x más 3 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado, y esto va a multiplicar a x más 1. Bueno, aquí más mi constante de integración. Y aquí ya nada más como un último paso voy a simplificar y voy a realizar esta multiplicación de esta fracción con esta cantidad. Entonces nos queda que esto es igual al logaritmo natural. Y aquí este factor únicamente va a multiplicar al numerador y así tenemos x más 3 al cuadrado que multiplica al valor absoluto de x más 1. Y sigo escribiendo este mismo denominador que es x menos 1 al cuadrado más mi constante de integración. Y por lo tanto, amigos, esto que hemos obtenido pues ya es el resultado de esta integral y esta es la respuesta a este ejercicio. Bueno, pues como se han dado cuenta, aquí aplicamos muchas cosas importantes acerca de las propiedades de logaritmos, así como deben de saber también factorizar un polinomio. Entonces todo esto va a ser muy importante para poder resolver un problema como este. Y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bien, vitoleros, y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor a beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, yo soy Humberto, este es su canal Vitual y nos vemos en el siguiente video.